Buenas, pues nada, esta es la tercera parte del vídeo que empecé con hipoteca fija y variable con gastos derivados y vinculaciones, y aquí me voy a ceñir a intentar explicar un poquito más en detalle, para aquellos que les explique la curiosidad, pues los gastos de notario y registro de propiedad. Empezamos con la pestaña notario. Entonces, como comenté, en notario lo que nos cobre está estipulado por este Real Decreto, la cantidad máxima. Es decir, el máximo que nos puede cobrar sería lo que fija este Real Decreto de aranceles de notario, la ley 89. Son 7 páginas de ley, o sea, es una ley bastante breve, no es larga para nada. Y bueno, también os dije que el importe que nos cobre el notario lo puede llegar a rebajar hasta en un 10%. Eso es otra ley que lo regula, y ahora lo miraremos más adelante. Entonces tiene como cierta libertad, ¿no?, entre el tope que fija la ley y ese 10% que nos puede llegar a aplicar como máximo de descuento en la facturada, digamos, total. Porque, digamos, esto obviamente depende de varios conceptos, ¿no?, el importe del notario. Tenemos dos bloques, por un lado la hipoteca y por otro lado la compraventa. Empezamos con la hipoteca. Entonces, principalmente son dos cosas las que van a determinar, digamos, en gran parte son dos cosas las que van a determinar el importe del notario. Por un lado, la responsabilidad hipotecaria, y por otro lado el tema de las escrituras en sí, los folios, las copias que se hacen. Eso cuesta bastante también. Entonces, la responsabilidad hipotecaria, ¿qué es? Me voy un momentito aquí. En este ejemplo tenemos un préstamo de 120.000 euros y la responsabilidad hipotecaria, que la tenemos aquí dentro de gastos derivados de hipoteca, porque en base a esto es lo que se pagaba el impuesto de actos jurídicos documentados. Pues este importe es siempre superior al préstamo, como vemos en este caso es 60.000 euros superior, y es el resultado de añadir al préstamo unos conceptos: intereses ordinarios, intereses de demora, gastos y costas y tributos. Si no me equivoco, cada uno de estos conceptos está limitado por ley, tiene un tope, pero va a variar en cada entidad bancaria. Es decir, para igualdad de préstamo y todo, este importe de responsabilidad hipotecaria va a variar según la entidad a la que vayamos. Si dividimos la responsabilidad hipotecaria por el préstamo, nos va a dar un coeficiente mayor que 1, pero siempre va a estar entre 1 y 2. Entonces he puesto un 1,5, que es perfectamente posible, puede ser 1,40, 1,60, 1,70, depende del banco. Lo he puesto aquí de forma arbitraria, porque desconozco el importe de estos conceptos que hay que añadir. Pues lo que hago es poner el coeficiente y lo hallo pues de forma más sencilla. En este caso pues da 180.000. Vale. Pues con esto, ¿cómo se obtiene esto? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues vamos a ya obtener un primer importe dentro de la factura, que es la que, digamos, va a depender directamente de la responsabilidad hipotecaria. Y según regula ese Real Decreto que os he enseñado, se hace por tramos. Documentos con cuantía se llama. Nos fijamos aquí en este bloque. Tenemos de 0 a 6.000 euros hay que pagar, en el caso de una hipoteca, 90,15 euros. De 6.000 a 30.000, 108. De 30.000 a 60, 45, etc. Como nuestra responsabilidad hipotecaria es de 180.000 euros, nosotros llegamos a este tramo de aquí. Llegaremos hasta este tramo. Entonces vamos barriendo todos estos. Es decir, no, hay que 90, estos importes. ¿Cómo se obtienen? Porque es, fija el Real Decreto que es 90,15, de 0 a 6.000. Y el resto, lo que se hace es aplicar este porcentaje sobre este tramo, y este tramo es este importe menos este. Aquí este menos este menos este. Y en el último tramo en este caso no sería este menos este, sino los 180.000 de la responsabilidad hipotecaria menos el punto inicial del tramo. Y cada diferencia se multiplica por su correspondiente porcentaje y obtenemos el importe. La suma de esto está aquí, cuantía, y a esta cuantía afortunadamente hay unas bonificaciones que nos van a hacer que se reduzca. Primero, una bonificación que en el propio Real Decreto del año 89 viene, que es un 25% menos por constitución de hipoteca. Luego hay un Real Decreto del 99 que lo reduce en otro 25, y un
otro Real Decreto del 2010 que lo reduce en un 5%. ¿Esto cómo se hace? Lo que no se va a hacer es coger el 25% de esta cantidad, 25% de esta cantidad, 5% de esta cantidad y restarlo, no. Se reduce esta cantidad en un 25%. Esa cantidad resultante, a su vez, se reduce en un 25%. Esa cantidad nueva, a su vez, se reduce en un 5%. Es decir, que se va como acumulando. Y aquí está la fórmula. Para que lo veáis. Entonces este sería el importe ya a la cuantía bonificada. Vale. A esto hay que añadirle más cosas. Sería el segundo bloque, digamos. Que es lo que he comentado, que es lo que pesa, que es tema de los distintos tipos de, llamemos, escrituras y copias que se hacen. Entonces, cuando el notario hace la escritura de la hipoteca, va a hacer un documento original que se llama la matriz y se lo va a quedar en su poder el notario, pues si hubiera que en un futuro pedir copias, pues que digamos tenerlo, que el documento original esté bien custodiado, ¿no? Entonces, el documento matriz, el original, como vemos aquí, va a estar, digamos, por un lado tenemos en una escritura, normalmente al principio están esas hojas que redacta el notario, que están a una cara, son de una cara. No sé si la última a lo mejor es de doble cara, pero normalmente son de una cara nada más. Y luego se le añade ciertos documentos. En el caso de la hipoteca, en lo que estamos, se le añade la oferta vinculante que hay que firmar con el banco. Esa oferta vinculante lo que hace es, digamos, abarca todas las características del préstamo hipotecario nuestro concedido para nosotros, con su cuadro de amortización, si supone que sea tipo fijo, las comisiones, todo, etc., ¿no? Es un documento de unas cuantas hojas. Ese documento se firma por lo general antes de ir al notario. Pues eso va, digamos, adjuntado a lo que es la escritura. Bueno, va a formar parte de la escritura, de los documentos que redacta el notario, de los papeles que redacta el notario. Luego, el certificado de tasación, porque como la tasación hay que hacerla para que nos den la hipoteca, pues el certificado de tasación también. Nota simple seguramente de la finca que querramos adquirir, pues una nota simple que se ha pedido al registro de la propiedad, pues también se incluye. Y es posible que algún documento del vendedor, no lo sé, ya también depende del notario, pero para que veamos que hay varios documentos ahí que se adjuntan, ¿no? Entonces, la matriz, ¿cómo se obtiene el importe que nos van a cobrar por la matriz? Pues es un sistema curioso. Todo sacado de ese Real Decreto del año 89. Quinto folio y sucesivos por cara escrita, es decir, que tenemos que pagar 3,005061 euros, vaya importe que se han buscado. No sé por qué, algún motivo tendrá, pero bueno, es porque a lo mejor estaba en pesetas antes y al hacer la conversión en euros, pues eso sale con tantos decimales, no sé. Pues la cuestión, hay que pagar este importe de 3 euros por cada cara escrita, pero a partir del quinto folio. Vale, entonces, esto lo hice en base a una hipoteca que real tenía 40 folios, ¿vale? Y entonces nos dicen, hay que pagar 3 euros por cada cara a partir del quinto folio. Entonces hay que determinar el número de caras que va a tener el documento. Y esto saberlo antes de proceder a hacer todo el trámite, pues es imposible, obviamente. Así que lo que he hecho es, primero, multiplico el número de folios por 2. Esto sería suponer que todas las hojas tienen 2 caras. Y obviamente todas las hojas no tienen 2 caras porque, como he dicho, lo que escribe el notario, que es un taquito de hojas, es la primera parte, digamos, de la escritura, son todas a una cara. Pero el resto ya, la oferta vinculante, toda esa documentación que se anexa aparte, pues puede venir a 2 caras, ¿no? Y entonces lo que hago es, una vez que lo multiplico por 2, lo reduzco en un coeficiente, en este caso le he puesto 0,75, y para obtener ya un número más razonable que se aproxima a lo real. Y le añado y le resto los 4 folios iniciales, que coincide también con el número de caras iniciales, porque como al principio es un folio una cara, y lo redondeo a 0 décimas para que quede un número entero. Sería 56. Y pues nada, multiplicamos el número este de caras que hay que aplicar por el importe. Y nos sale una cifra curiosa aquí. Número de copias que tiene, 0, porque es la matriz, es el documento original. No hay 2 documentos originales, solamente hay uno.
Copias autorizadas. Si mal no tengo entendido el proceso, el notario va a hace tres tipos de copias: autorizada, electrónica y simple. La autorizada es una que tiene efectos, es decir, la podemos usar para tema de jurídico, o sea, tiene la misma validez que el documento original, básicamente. La electrónica también, y ahora vemos para qué lo manda el notario. Y copia simple. La copia simple es solamente a título informativo, es decir, no tiene validez jurídica, por lo visto. No va timbrado también, porque ahora, como es el último concepto que hay aquí, el timbre, tanto el matriz como copia autorizada van timbrados. Es una cosa que se pone en cada hoja y cuesta hay que pagar un dinerito por eso. Vale. Pues el notario, por esto, manda lo primero una copia electrónica al registro de la propiedad. No sé si Hacienda también, como adelantando que va a presentar la documentación papel, pero es como para curarse en salud, ¿no? Porque hay un plazo para presentar las cosas, entonces lo manda primero electrónico y luego ya lo presenta en papel. Pues en este caso real se hizo una copia autorizada, una electrónica y dos simples. El que pidió el préstamo, la persona que pidió el préstamo, tiene una copia simple en su poder y ya está. Y el banco tiene la autorizada, aunque la autorizada ya haya circulado por ahí y se haya presentado en el registro de propiedad, también en Hacienda para pagar el impuesto de datos jurídicos documentados, pues, pero al final se la queda el banco. De acuerdo, entonces, copias autorizadas y electrónicas. La electrónica va con firma electrónica del notario, pues eso tiene la misma validez. Estas dos se calculan igual. Pues, ¿cómo se calcula esto? Copia autorizada. Del primer al 11º folio, este importe. Y del 12º folio y sucesivos, este importe que es justo la mitad del otro. Pues nada. Aquí, ¿por qué pongo el número de folios de la copia aparte de la matriz? Porque al hacer la copia de la escritura original, no por el primer bloque que ahí todas las hojas tienen una cara, sino por el segundo bloque, al hacer la copia a lo mejor empalman documentos y digamos se copia todo a dos caras, porque a lo mejor hay documentos que se anexan que tienen una cara, pero al empalmarlos todos es posible que el número de folios de la copia se reduzca con respecto a la matriz. Entonces lo he puesto aquí lo he dejado igual, pero se podría reducir un poco, pero claro, saberlo de antemano un poco complicado. Entonces, como he dicho, de los primeros 11 folios se pagan a este importe, es decir, 11 por ese importe, más la diferencia que hay entre el número de folios con los primeros 11, multiplicado por ese segundo importe, y cierro y lo pongo entre paréntesis esto y esto, porque a su vez lo multiplico por el número de copias autorizadas, que en este caso pues es 1. Copia electrónica, exactamente mismo sistema. Copia simple. La copia simple es más fácil. La copia simple es este importe, 60 céntimos para todos los folios. Entonces lo que hago es el número de folios por ese importe y lo multiplico por el número de copias que se haya hecho, que en este caso 2. Testimonios y legitimación de firma. El notario, por lo visto, claro, da fe de todo lo que está en el documento y de las firmas que contenga el documento, como dando fe que son de verdad, que corresponden a las personas que realmente lo firmaron. Y entonces hay unos importes que fija el Real Decreto. Aquí lo he puesto a cañón. He de reconocer que este importe yo lo obtuve aplicando el criterio del Real Decreto en este caso, pero para la compraventa no me cuadraba, por ejemplo. Pero vamos, básicamente es que esto de saberlo de antemano también es difícil, ¿no? En el Real Decreto hay un punto que lo explica, tampoco me voy a meter ahí para no enrollarme, pero vamos, lo he puesto en rojo para ponerlo manualmente. Y esto, bueno, estos importes, todo esto se puede saber el número de copias y lo que nos cobra el notario, porque cuando hacemos todo el proceso, la gestoría luego nos va a dar una factura, y en la factura de gestoría viene lo que nos cobra el registro de la propiedad, lo que nos cobra el notario, lo del el tema del pago del impuesto de datos jurídicos documentados, etc. Y en la minuta del notario viene el desglose, al igual que en el registro de propiedad hay el desglose de los gastos, los conceptos, ¿no? Entonces por eso se puede ver. Y el timbre, lo que comenté, la matriz y las copias autorizadas van timbradas. El timbre, que es impuesto a datos jurídicos documentados, quien lo regula, el papel timbrado es 15 céntimos por folio, y como pongo aquí es matriz y segunda copia. No se aplica a copias simples ya que no van timbradas.
Pues listo. Número de folios de la matriz más número de folios de la copia. El número de folios de la copia lo multiplico por el número de copias autorizadas, que en este caso es 1, y el total lo multiplico por ese importe. Y sale el timbre. Vale. Entonces la suma de todo esto, de este importe, que es lo que se obtenía por la cuantía, y el resto de los conceptos. Y nos sale esto. Le añadimos el IVA, este es el IVA, el 21% de esta cantidad. Total, pues nada, el bruto más el IVA. Y esto es la reducción, este es el Real Decreto que regula esa reducción de hasta un 10% que nos puede aplicar el notario con respecto al tope estipulado por el decreto del 89. Entonces, lo que hago es eso, multiplicarlo por 0,9 para quitarle el 10%, y entonces tendríamos una idea de entre qué dos cantidades va a estar. Claro, lo difícil, esto no hay problema, lo de este importe de aquí, la bonificación, no hay tu tía. Pero aquí con el tema de los folios, claro, depende de qué tipo de préstamo, con qué entidad, cosas ya particulares de cada préstamo, de la casa, todo, pues va a variar el número de folios. Entonces de antemano es difícil saberlo, por supuesto. Pues yo me basé en un caso real para intentar, bueno, pues usarlo de referencia. Vale, compra-venta. El mecanismo es lo mismo exactamente, pero aquí para la compraventa lo que se utiliza de referencia para el tema de la cuantía, documento con cuantía, es precisamente el precio de venta de la casa, 160.000, que es lo que había en la otra pestaña de la hipoteca, y se aplica el mismo criterio. Aquí está la columna de compra, y como 160.000 acaba en este tramo, pues lo mismo. Vale, esto cambia porque efectivamente 160.000 menos esto da distinto que 180.000 menos esto. Por eso que estos dos importes varían, pero el resto son todos idénticos. Esta sería la cuantía bruta, digamos, y le añadimos dos bonificaciones, porque para compraventa solamente hay dos bonificaciones. Esta del 25% del año 99 y una del 5% del año 2010. Y la cuantía bonificada. Vale. La escritura de compraventa suele tener menos folios, ya de por sí lo que redacta el notario creo que es menor, y los documentos que se adjuntan son menores. O sea, son los documentos que se adjuntan, a lo mejor hay más documentos que se adjunten, pero en total las hojas son menos, porque la oferta vinculante, por ejemplo en la hipoteca, la oferta vinculante es una traca de hojas. Pero aquí, por ejemplo, que se adjunta, pues bueno, una nota simple de nuevo de la propiedad que se va a adquirir, el certificado de eficiencia energética a lo mejor, el certificado del administrador de la comunidad, si fuera un piso, por ejemplo, diciendo que está al cargo de pago de la comunidad, de derramas, de todo. También, si el vendedor a lo mejor tiene una hipoteca vigente y la va a tapar, o sea, la va a cerrar con la venta, pues creo que, si no me equivoco, tiene que aportar un documento a su banco especificando el importe que le tiene pendiente por devolver. O sea, va a variar, ¿no?, los documentos que se anexen aquí, pero es menos, la cantidad es menor. Y mismo principio exactamente como veis, y en este caso real hubo una copia autorizada, una electrónica y dos simples. El que compró la casa se quedó con una copia autorizada, que va timbrada, y una simple aquí. Aquí en el testimonio y legitimación de firma, pues le cobraron más. Ya digo, es en función de las firmas que hay en el total de todos los papeles en el documento, o copias de firmas, y el notario, digamos, que da fe de que esas, pues, que son de verdad, básicamente. Total bruto, la suma de nuevo, el IVA y lo del 10%. Y ya está. Paso al registro de la propiedad. Registro de la propiedad se regula por el siguiente Real Decreto. Este es el de los notarios, que era el 1426 del año 89. Y el registrador de la propiedad es el 1427, el siguiente, del mismo año. 7 páginas y es muy similar. O sea, bueno, aquí no hay tema de folios y tal, ¿no?, el registro de propiedad, pero al menos en un primer bloque sí que es parecido. Es una ley bastante breve también. Entonces, empezamos en registro de propiedad. Mira, vamos a empezar con la compraventa, mejor aquí. Precio de venta. Y se aplica el mismo sistema que antes, pero aquí los porcentajes varían.
y los tramos sí que son los mismos, pero los porcentajes varían. Pues nada, mismo sistema. Estamos aquí para la compra, ¿no? Esta sería la suma, porque esto es una inscripción que se hace en el registro con un importe, ¿no? El importe es el de la compra-venta. Y tiene estas 3 bonificaciones, como vemos, y pongo ley, el nombre de cada ley que lo regula. Sería el importe bonificado, mismo sistema para hacer la bonificación. Y luego venimos con esto que también es un poco lioso. Nota, información, fax. El notario manda al registro de propiedad información sobre la finca, y eso le cobran 9 euros por citar esa información, este importe tan exacto. Luego, por presentar, digamos, a hacer el asiento de un título, en este caso de la compra, pues un título son este importe. Todo regulado en este Real Decreto que os he enseñado. Luego, notificación, presentación telemática. El notario manda vía telemática, como pongo aquí, la escritura, es una forma de adelantarlo, para que quede constancia de que el registro tiene un plazo para presentarlo en papel, que solo hace la gestoría, si no me equivoco, de llevarlo en papel al registro de la propiedad correspondiente. Pues cobran esto. Esto es cuando la gestoría lo lleva en papel, este importe. Referencia catastral aportada. No sé por qué la tienen que aportar, pero aquí lo hicieron, porque ya en teoría como que a lo mejor dar fe que la referencia catastral no ha variado y tiene que ir al catastro. Coordinación con catastro, cobran este importe también. Luego, código registral único. Esto es como una matrícula, es un número identificativo de la finca. Es algo relativamente reciente, creo que de 3 años o menos. Es una cosa que ha aparecido hace poco. Pues cobran este importe. Luego, nota marginal. Cuando compramos la casa, si fuera una obra nueva hay que pagar el IVA, y si fuera de segunda mano hay que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, y hay un plazo para pagarlo. Entonces, cuando compramos la casa tiene que quedar reflejado eso, ¿no? Que la casa tiene una afección fiscal, es decir, que está pendiente de que se pague ese impuesto. Pues esa nota marginal dentro de la nota marginal es ese apartado que se añade dentro del asiento, pues cuesta ese importe que veis ahí. Nota simple informativa. Esto sería de los antiguos propietarios, porque piden una nota simple antes de hacer todo esto, piden una anterior. Y entonces este es el importe de una nota simple. Cuando vamos al registro y pedir la nota simple de una propiedad. Y esto que he puesto en rojo, aquí en cero, que se puede dar caso de ser de VPO o de VPP, si la compramos, por ejemplo, de segunda mano. Si la compramos de segunda mano, y ya, como ya sabéis, las líneas de protección oficial, de protección pública, a veces hay un plazo que estipula que a lo mejor de 10-15 años, depende de cómo haya salido la ley, porque son varias leyes que van saliendo cada 4 años, así que van regulando eso, que dicen que durante un tiempo no se puede vender la casa. Pues si ya se pudiera vender, pues hay que quitar esto se tendría que cancelar, esa prohibición de disponer, de vender. Es decir, la prohibición, como si ha transcurrido el plazo, pues eso habría que poner el importe que correspondiera. Cancelación, carga de financiación del promotor. Si es obra nueva y el promotor tenía ahí una carga de financiación, si ha desaparecido, pues también y pongo el importe 12 euros, aquí 12 euros de nuevo. Aquí notas marginales, cancelación, afección fiscal del antiguo propietario, porque si la compramos de segunda mano, el anterior propietario, si estaba la finca cuando la compró, tenía que haber pagado el IVA o el impuesto de transmisión patrimonial, esa nota marginal hay que quitarla, porque hemos puesto la nuestra, pero la suya hay que quitarla. Como es, son muchos granitos, y esta sería la base imponible, que es el importe relativo al precio de la compra-venta, y todo este mejunje de detallitos se le añade el IVA y 251. Por el préstamo, pues lo mismo. Responsabilidad hipotecaria, ojo, no por el préstamo, sino responsabilidad hipotecaria. Y mismo sistema aquí. Lo que expliqué anteriormente. Aquí está el importe. Y aquí hay más bonificaciones por el préstamo. Hay más bonificaciones y nada, nos quedaría en esto. Y ya pongo en cada una pues la ley. Lo mismo, para el préstamo. El notario pide información sobre la finca. Presentación, dentro de esta finca, pues hay que añadir el asiento de que va a estar, de que tiene la carga de la hipoteca. Pues ese asiento hay que ponerlo, que cuesta 6 euros. Publicidad formal, de nuevo, vía telemática, adelanta la escritura de la
o bueno, un documento que acredite que efectivamente se ha constituido una hipoteca sobre esa finca, pues eso lo adelanta. Y esto es lo que hace la gestora, llevarlo en papel antes de que expire el plazo, desde que se mandó vía telemática. Nota marginal: la afección fiscal, porque cuando nosotros constituimos la hipoteca, como expliqué en el primer vídeo sobre la responsabilidad hipotecaria, se paga el impuesto de actos jurídicos documentados. Tiene que quedar ahí constancia de que está pendiente de que se pague el impuesto de actos jurídicos documentados. Hay un plazo para hacerlo, 4 años. Después expira, digamos, ese plazo. O sea, quiero decir, ya la afección fiscal, digamos, ya deja de tener vigor después de pasado ese plazo de 4 años. Si es para vivienda habitual, por ejemplo, el importe mínimo son 24,04, porque eso tiene que quedar reflejado que es un préstamo que se hace para vivienda habitual. Y esto se pide una nota simple informativa una vez que se ha hecho todo el proceso, y así quedaría mismo sistema, se suma todo y nada. Aquí no hay descuento del 10%, el registro de la propiedad cobra lo que tiene que cobrar y listo. Bueno, espero no haberlo hecho muy cansino y nada. Cualquier duda, pues sabéis, ya es que no soy notario ni abogado, pero bueno, leyéndome las leyes, buceando en internet un poco, pero ya un poquito, saber un poquito cómo funciona el sistema, ¿no? Así que nada, bueno, pues mi cuarto vídeo, el de la que tengo que subir, es con la nueva ley hipotecaria de 2018, que hablaré sobre la modificación en las cancelaciones cuando queramos amortizar parte del préstamo o la totalidad del préstamo antes de que haya llegado la fecha de vencimiento. Pues no, las comisiones que nos van a cobrar va a variar con la nueva ley esta hipotecaria del 2018, y es lo que voy a hacer en la cuarta parte del vídeo. Pues nada, espero que haya sido de utilidad.